Srimad Bhagavatam Podcast en día sábado 20 de julio 2024. Hoy nos encontramos en medio de este paréntesis del Srimad Bhagavatam. Hemos venido al Néctar de la Devoción, el capítulo 2 del Néctar de la Devoción, para dedicarle un tiempo, dedicar un momento a leer acerca del Sadhana Bhakti, que en realidad lo hemos incluido aquí en la transmisión del Bhagavatam, en el podcast del Bhagavatam, debido a que el tema surgió a partir de un verso del Bhagavatam. Sin embargo, lo que vamos a leer estos días próximos, hoy y estos días próximos, es el Néctar de la Devoción. Lo tengo aquí en pantalla para quienes están observando. El Néctar de la Devoción, del cual hemos hablado en otras ocasiones ya, es un libro muy importante. En realidad, el Néctar de la Devoción es un trabajo resumido, un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu, como ayer decíamos. Y es un libro muy importante en la escuela del Bhakti. En sus diferentes formas, el Bhakti Rasamrita Sindhu es muy importante y esta escuela de ISKCON pues, lo ha presentado como el Néctar de la Devoción. Indudablemente que es más apropiado y más provechoso todavía hacer un estudio separado y un estudio dedicado y sistemático del libro. Nosotros vamos a saltar directamente al capítulo 2, como dije, debido a que ha surgido el tema de el Vaidhi Bhakti, o el Sadhana Bhakti más bien. Así es que este capítulo 2 se titula Las primeras etapas de la devoción. Vamos a ir leyendo y deteniéndonos cuando vemos que puede haber oportunidad para hacerlo, cuando sea necesario. Las primeras etapas de la devoción, capítulo 2 del Néctar de la Devoción. Srila Prabhupada escribe lo siguiente. Hay las tres categorías de servicio devocional que Srila Rupa Goswami describe en el Bhakti Rasamrita Sindhu se conocen como servicio devocional en la práctica, número 1, servicio devocional en estado de éxtasis, número 2, y servicio devocional en estado de amor puro por Dios, número 3. Existen muchas subdivisiones en cada una de estas categorías. Por lo general se entiende que en la categoría de servicio devocional en la práctica existen dos cualidades diferentes. El servicio devocional en estado de éxtasis tiene 4 cualidades y el servicio devocional en estado de amor puro por Dios tiene 6 cualidades. Más adelante, Srila Rupa Goswami explicará esas cualidades. Okay. Vamos notando aquí cómo estamos leyendo las palabras de Srila Prabhupada, pero Srila Prabhupada está hablando de alguien más, y este alguien más es Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami, que es uno de los 6 Goswamis de Vrindavan, los discípulos del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Así es que él ha dicho aquí que, como estamos viendo, y lo vamos a ver a lo largo de este capítulo, en realidad a lo largo del libro, sucede esto que Prabhupada hace referencia a Rupa Goswami, que es el escritor de este libro. Que continuamos leyendo. A este respecto, Srila Rupa Goswami sugiere que la persona apta para dedicarse al proceso de conciencia de Krishna o al servicio devocional puede clasificarse por su gusto personal. Interesante. Él nos dice que el servicio devocional es un proceso que continúa desde nuestra vida anterior. Aquí se pone interesante esto.
Vamos otra vez. Srila Prabhupada, refiriéndose a Rupa Goswami, escribe lo siguiente. Él, o sea, Rupa Goswami, nos dice que el servicio devocional es un proceso que continúa desde nuestra vida anterior. Esto puede hacer surgir interrogantes, sin duda. Sigo leyendo. Nadie puede dedicarse a ejecutarlo, el servicio devocional, a menos que haya tenido alguna relación previa con él. Por ejemplo, supongamos que en esta vida yo ejecuto servicio devocional hasta cierto punto. Aunque no lo ejecute de una manera 100% perfecta, lo que yo haya hecho no se perderá. En mi siguiente vida comenzaré otra vez en el mismo punto en el que me detenga en esta vida. De esa forma siempre hay una continuidad. Pero aunque no hubiera continuidad, si por mera casualidad una persona se interesa en las enseñanzas de un devoto puro, puede ser aceptada y puede avanzar en el servicio devocional. A ver, me detengo aquí un momento. Hemos hablado un poco de esto en ocasiones previas, como es que no necesariamente dos personas, digamos, que comienzan la vida devocional en la conciencia de Krishna, que la comienzan al mismo tiempo, no necesariamente su avance va a ser el mismo. Por un lado, no van a avanzar igual porque cada individuo es diferente. Y aparte es porque los propios paradigmas previos que tiene cada persona pues van a jugar aquí un papel importante. Ahora personas, por ejemplo, y las hay personas que conociendo la vida de conciencia de Krishna, para ellos es muy natural, por ejemplo, el comprender que la modalidad de la bondad es necesaria, el modo de la bondad. Entonces, se dan más fácil al cultivo de ese modo de bondad. Hay algunas personas que les cuesta más trabajo, por ejemplo, y eso tiene un vínculo, una relación con esos propios paradigmas previos que cada quien tiene, y esos paradigmas previos están vinculados con nuestras vidas anteriores. No solamente nuestro ser, nuestra propia persona no se construye en una sola vida, sino que traemos paradigmas previos de vidas anteriores, y en algunos casos la persona toma de manera muy familiar, muy natural el servicio devocional. Lo que Prabhupada está señalando aquí, que pues, probablemente entonces, o partiendo de lo que estamos leyendo aquí, es que hubo un cultivo en su vida previa y simplemente se está retomando. Sigamos leyendo. De todos modos, a las personas que tienen un gusto natural por comprender libros tales como la Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el servicio devocional les resulta más fácil que aquellas que simplemente están acostumbradas a la especulación mental y los procesos argumentativos. Qué interesante. Vean cómo Prabhupada vincula aquí el hecho de que a uno se le dé fácil la vida devocional y, o digamos, en la medida en que esa persona tiene un gusto, dice Prabhupada, gusto natural por comprender libros como la Bhagavad Gita y el Bhagavatam. Si ese es el caso, que alguien tiene ese gusto, va entonces a darse al servicio devocional más fácil. Por lo tanto, su progreso va a ser más fácil. A veces resulta ser que, y es comprensible y es respetable, hay personas que prefieren como filosofar ellos mismos sobre la vida, sobre, por ejemplo, qué es el amor, qué es la vida misma, qué es Dios. Y como dije, es respetable y es comprensible. Prefieren construir sus propios conceptos, digamos. Prefieren descubrir por sí mismos la vida, digamos. Y sí, pues cada quien es libre de hacerlo. Sin embargo, para una persona que tiene, como Prabhupada lo está señalando aquí, que tiene un gusto y una cierta sumisión, digamos, por absorber lo que dicen, lo que entregan estas
estos libros trascendentales, más fácil entonces se dará su progreso. Y entre más progresa, pues más satisfacción encontrará la persona internamente. Sigamos leyendo. Existen muchas afirmaciones autoritativas de sabios de épocas pasadas que apoyan esta declaración. ¿Cuál declaración? La declaración de que es más fácil avanzar siguiendo las escrituras, confiando en las escrituras y intentando comprender las escrituras, comprender esos libros. Prabhupada ha hablado aquí de comprender. Tratar de poner lo que me permita mi propia cabeza, mi propia inteligencia, mi propia mente, tratar de comprender lo que indican los libros. Prabhupada dice entonces que hay muchos sabios que apoyan esta declaración. Sigo leyendo. De acuerdo con la opinión general de todos ellos, una persona puede llegar a estar gobernada por ciertas convicciones que proceden de sus propios argumentos y decisiones. Después, otra persona, que puede que sea un mejor lógico, anulará esas conclusiones y establecerá otra tesis. De esa manera, la senda del argumento nunca será segura ni concluyente. Por lo tanto, el Srimad Bhagavatam recomienda que sigamos los pasos de las autoridades en la materia. Vean qué interesante cómo Prabhupada está elaborando aquí el punto, está con paciencia tomando de la mano al estudiante. Apenas nos encontramos en un capítulo 2 del Néctar de la Devoción. Y Prabhupada está argumentando por qué es necesario seguir una autoridad. Porque si uno simplemente sigue sus propios argumentos, es posible que se encuentre a otra persona que tenga más experiencia sobre ese tema y sean diferentes sus argumentos de los míos y voy a tener que modificar mis perspectivas y en un flujo sin fin de modificación de perspectivas, porque siempre habrá personas con otras perspectivas. Lo mejor, Prabhupada dice aquí, es simplemente seguir una autoridad en la materia espiritual en este caso. Sigamos leyendo. Aquí tenemos una descripción general que Srila Rupa Goswami ha dado del servicio devocional en su Bhakti Rasamrita Sindhu. Con anterioridad se dijo que el servicio devocional puede dividirse en 3 categorías, es decir, servicio devocional en la práctica, servicio devocional en estado de éxtasis y servicio devocional en estado de amor puro por Dios. Ahora, Sri Rupa Goswami se dispone a describir el servicio devocional en la práctica. Okay. Práctica, entre comillas, significa emplear nuestros sentidos en algún tipo de trabajo en particular. Práctica. Por lo tanto, el servicio devocional en la práctica significa utilizar en el servicio de Krishna nuestros diferentes órganos de los sentidos. Algunos de estos sentidos son para adquirir conocimiento y otros son para llevar a cabo las conclusiones de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones y de nuestra voluntad. Por consiguiente, práctica, entre comillas, significa emplear tanto la mente como los sentidos en el servicio devocional práctico. Esta práctica no es para desarrollar algo artificial. Por ejemplo, un niño aprende o practica el caminar. Caminar no es algo antinatural. La capacidad de caminar existe originalmente en el niño y con solo un poco de práctica él puede caminar sin dificultad. De igual manera, toda entidad viviente tiene el instinto natural de prestarle servicio devocional al Señor Supremo. Aún los hombres incivilizados, tales como los aborígenes, ofrecen sus reverencias respetuosas a cualquier cosa maravillosa que sucede por ley de la naturaleza, y saben que detrás de cualquier manifestación o acción maravillosa existe algo supremo. Así que esta conciencia, aunque se encuentra latente en los que se hallan en estado de contaminación material, está presente en toda entidad viviente, y cuando llega a purificarse, se llama conciencia de Krishna.
Existen ciertos métodos prescritos que nos enseñan a emplear los sentidos y la mente para invocar la conciencia latente con la que amamos a Krishna, tal como sucede con el niño que con un poco de práctica puede comenzar a caminar. El que no tiene la capacidad básica para caminar no puede caminar con la práctica. De manera similar, el estado de conciencia de Krishna no puede despertarse tan solo con la práctica. En realidad no existe tal práctica. Cuando deseamos desarrollar nuestra capacidad innata de prestar servicio devocional, hay ciertos procesos que al aceptarlos y ejecutarlos harán que se invoque esa capacidad latente. Dicha práctica se llama sadhana bhakti. Interesante. Entonces aquí tenemos el primer uso de este término, sadhana bhakti. ¿Qué es sadhana bhakti entonces? Sadhana bhakti son aquellos procesos, ciertos procesos, que al ejecutarlos y aceptarlos, hacen que se invoque la capacidad latente de servir a Krishna. Posiblemente hayamos escuchado, hayamos leído, es bastante común encontrarse con estas ideas de que uno simplemente vea la divinidad en todo y que vea lo divino que hay en la vida, en las cosas. Es una buena disposición, un buen deseo. Lo cierto es que, ¿qué pasaría si, aparte de tener el deseo de ver lo divino en todos lados, yo me encuentro un método que me permita hacer tal cosa? Cualquier persona inteligente lo tomará. Si realmente la persona es sincera y es inteligente, y realmente con sinceridad busca encontrar lo divino en todo, entonces tomará el método que se le oferta, que se le está ofertando. Eso es como, ¿qué podríamos decir? Alguien que quiere aprender un idioma. Es bastante común ver esto. Es bastante común que suceda, que alguien tiene el deseo de aprender el idioma, o aprender cualquier cosa en realidad. Pero se requiere práctica, se requiere un método. Y cuando la persona va con un profesor de inglés, qué sé yo, y ese profesor de inglés entonces le enseña el método, le enseña ciertas sutilezas en la pronunciación, ciertas reglas gramaticales, y su aprendizaje se da bien si hay el deseo, claro, si hay el deseo y la disposición de aprender. Solamente el puro maestro no hace mucho para que se dé el proceso de aprendizaje. En realidad se requiere la disposición del alumno y la capacidad del maestro. Pero en todo caso, la pura disposición del alumno, el puro deseo, y todos sabemos, tal vez todos lo hemos experimentado, cómo tenemos expectativas o deseos de aprender algo, de desarrollar una habilidad, o el famoso fenómeno del deseo de comenzar la dieta, también aplica aquí. Y pasan años, y pasan semanas y días y meses y años, y resulta ser que no concretamos aquello. Porque todos sabemos que tener el deseo de hacer algo no basta, tener la buena voluntad no basta, hace falta un proceso. Lo mismo entonces, simplemente tener el deseo de simplemente ver la divinidad en todo es un buen deseo, pero el Bhakti sale a nuestro rescate y dice, este es el método. Ese método que incluye ciertos procesos, como ya vimos, que al aceptarlos y ejecutarlos hacen que se invoque esa capacidad latente de ver la divinidad en todo. Eso es lo que se llama sadhana bhakti. Sigamos leyendo. Se considera que toda entidad viviente que se encuentra bajo el conjuro de la energía material está en una condición anormal y de demencia. En el Srimad Bhagavatam se dice lo siguiente, abre comillas: por lo general, el alma condicionada está demente, debido a que se dedica siempre a actividades que son la causa de esclavitud y sufrimiento. O sea, ella misma se le dedica a actividades que la meten en problemas y le dan más sufrimiento, cierra comillas.
En su condición original, el alma espiritual es alegre, dichosa, eterna y está colmada de conocimiento. Solo por enredarse en las actividades materiales ha llegado a ser desdichada, temporal y estar sumida en la ignorancia. Esto se debe al vikarma. ¿Qué es vikarma? Vikarma significa, abre comillas, acciones que no deben llevarse a cabo, cierra comillas. Por lo tanto, debemos practicar el sadhana bhakti, que significa ofrecer mangala arati, entre paréntesis, culto a la deidad por la mañana, abstenerse de ciertas actividades materiales, ofrecer reverencias al maestro espiritual y observar muchas otras reglas y regulaciones que discutiremos aquí una a una. Estas prácticas nos ayudarán a curarnos de la demencia. Como dijimos, estimados Vaishnavas, el Bhakti sale a nuestro encuentro y dice, venga, existe un método, aquí está el método, y le voy a explicar, le vamos a explicar, la vamos a poner en una lista una a una, todas esas actividades. Que si ustedes lo notaron, aquí cuando Prabhupada hizo esta pequeña lista de las actividades que abarca el Sadhana Bhakti, ofrecer Mangalarati, ofrecer nuestro culto, como Prabhupada lo llama aquí, a la deidad, a nuestro altar en casa, o si no, una actividad en conjunto con otros Vaishnavas. Ofrecer reverencias, todo esto son actividades positivas, podemos decir, en el sentido de que ponen a acción a la persona, le dan una acción para que ejecute. Pero también incluye el sadhana, también incluye actividades negativas, o sea, abstenerse de ciertas cosas. Eso también es sadhana. Entonces la persona se abstiene de comer carne, por ejemplo, y eso entra en su sadhana. Eso lo vamos a ir hablando más adelante, pero también el sadhana abarca, como dije, estos aspectos negativos en el sentido de refrenarme de hacer ciertas cosas que dañan. Y eso es sadhana también. Sigamos leyendo. Al igual que la enfermedad mental de un hombre se cura con las indicaciones de un psiquiatra, así, este sadhana bhakti cura al alma condicionada de la demencia en la que se halla bajo el conjuro de Maya o la ilusión material. Narada Muni menciona este sadhana bhakti en el 7º canto, capítulo 1, verso 32 del Srimad Bhagavatam. Él le dice allí al rey Yudhishthira lo siguiente, abre comillas, mi querido rey, hay que fijar la mente en Krishna por cualquier medio, cierra comillas. Eso se llama conciencia de Krishna. El deber del acharya o maestro espiritual es encontrar los medios para que su discípulo pueda fijar la mente en Krishna. Ese es el comienzo del sadhana bhakti. Vean qué interesante. Aquí aparecen algunas sutilezas. Prabhupada viene presentando el comienzo del sadhana bhakti. ¿Cuál es ese comienzo? Fijar la mente en Krishna. El comienzo del servicio devocional no es que usted deje de comer carne, deje de hacer esto, deje de lo otro, deje esto otro. O siga esta norma, siga esta regla. No se trata de dejar cosas o seguir normas y reglas. El comienzo del sadhana bhakti es que uno pueda fijar la mente de uno en Krishna, ya sea a través del kirtan, a través de las pinturas, encontrar algo que me haga sentir atracción por Krishna. Y una vez que la mente siente cierta atracción, entonces vamos a ir incluyendo otras cosas. Pero número 1, como lo estamos leyendo aquí, el comienzo del sadhana bhakti es fijar la mente en Krishna. Y para ello, como Prabhupada ha dicho, el acharya, el maestro espiritual o un Vaishnava mayor con quien nosotros podamos compartir, esa persona nos ayudará a encontrar los medios para que yo pueda fijar mi mente en Krishna. Y claro, yo también hago un trabajo por mi propia cuenta. No es una tarea que le toca a alguien más, sino yo también estoy observando
¿De qué manera puedo centrar mi mente en Krishna y fijarla? Y ahí comienza el sadhana bhakti. Sigamos leyendo. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ha dado un programa autorizado para ese fin. Programa que se centra en el canto del mantra Hare Krishna. Ok. Ese canto tiene tanto poder que inmediatamente nos ata a Krishna. Ese es el comienzo del sadhana bhakti. De una forma u otra, tenemos que fijar la mente en Krishna. Ok. Prabhupada aquí inmediatamente lo que está haciendo es que, después del parágrafo anterior, donde nos dijo que hay que centrar la mente en Krishna, inmediatamente después nos indica que hay un método, hay un proceso que es el canto del santo nombre, que es muy efectivo para centrar nuestra mente en Krishna. Todos tenemos la libertad de escoger de qué manera centrar nuestra mente en Krishna. Sin embargo, Prabhupada aquí nos hace saber que si realmente estamos interesados en avanzar apropiadamente, primero que otra cosa es el canto del santo nombre, porque ese canto, ese método, va a hacer que, en comparación con todos los demás métodos, ese canto va a hacer que mi mente se fije muy bien en Krishna. Para dar un ejemplo, yo podría decir, bueno, es que yo entendí que primero hay que fijar la mente en Krishna, entonces me gusta ver películas. Bueno, no es muy común en Occidente esto, pero en India sí es mucho. Me gusta ver cine donde se habla de Krishna. Y sí, de esa manera voy acercándome más a Krishna. Me gusta ver documentales de la India, por ejemplo. Alguien podría decir, porque estoy entrenándome a fijar mi mente en Krishna. Ahora, en comparación, el ver diferentes películas, digamos, acerca de Krishna, documentales, en comparación, esa actividad con la actividad del canto del santo nombre, el canto del mantra Hare Krishna va a hacer que la mente se absorba mucho más en Krishna y por lo tanto se va a dar un avance mayor. Ahora, si alguien no quiere darse el canto del santo nombre y prefiere centrar su mente en Krishna por otros medios, pues también es válido. En este caso, Prabhupada está recomendando un método, un programa, como él dijo, programa autorizado. Y claro, como ya dijimos, si la persona es inteligente, pues tomará esa sugerencia que se va dando aquí. La sugerencia de que para fijar la mente en Krishna, lo mejor es el canto del mantra Hare Krishna. Prabhupada vuelve a decir, ese es el comienzo del sadhana bhakti. El canto del santo nombre es el comienzo. Sabemos, ¿no? Y como acabamos de decir, la conciencia de Krishna le pide al estudiante que cante y todos sabemos, todos que hemos entrado, que hemos tenido un antes y un después, todos aquellos que hemos entrado y nos hemos acercado en algún momento a la vida de conciencia de Krishna, todos sabemos que lo primero que se le pide a uno es cantar el santo nombre, se lo invita a uno a cantar. Sigamos leyendo. De una forma u otra, tenemos que fijar la mente en Krishna. El gran santo Ambarish Maharaj, aunque era un rey responsable, fijó la mente en Krishna, y de forma similar cualquiera que trate de fijar la mente de esa forma, muy rápidamente hará progresos para lograr revivir con éxito su conciencia de Krishna original. Muy bien. Vamos a detenernos aquí. Por asuntos de tiempo, vamos a dividir este estudio en varias secciones y por hoy vamos a detenernos aquí. Prabhupada a partir de la próxima sesión va a hablar de la división del sadhana bhakti. Por ahora nos quedamos con esto. Nos quedamos con que el inicio del sadhana bhakti es fijar la mente en Krishna. No hay mejor método para fijar la mente en Krishna que el canto del santo nombre. Es el método recomendado. Alguien es libre para escoger otros si quiere, pero si es inteligente sabrá que es mejor tomar lo más recomendado por el experto, que el experto está hablando aquí en estas palabras que estamos leyendo. Hemos leído también que el sadhana va a incluir actividades positivas como ofrecer nuestro culto a la deidad en nuestro altar, ofrecer oraciones, ofrecer nuestros alimentos, todo esto está incluido. Y también hemos leído que el sadhana incluye restringir mi vida, restringir mis actividades de ciertas actividades que me dañan. Eso también es sadhana. Sí, es un poco lo que hemos visto, ¿no? Y
Sí, también Prabhupada señaló que es importante seguir a la autoridad, seguir a las autoridades, hablando de si alguien tiene la tendencia natural a tratar de comprender las escrituras, esa persona avanzará más. Y ustedes sabrán que Prabhupada con tanta frecuencia insistía, pedía a sus discípulos que por favor lean los libros. O sea, por favor, en el sentido de, él sabía que entre más alguien trate de comprender, como lo hemos leído, trate de comprender el mensaje trascendental, se da un avance más sólido, más firme. Así que es lo que hemos leído aquí, es el mismo espíritu de estas sesiones, tratar de comprender toda la ciencia del Bhakti, tratar de comprender en la medida en la que nos permita nuestra capacidad para eso, para caminar con mayor seguridad en el sendero que nos lleva de vuelta a casa, de vuelta a nuestro hogar. Eso es lo que diremos por hoy. Gracias por su participación. Nos vemos mañana. Hare Krishna.